Estimados amigos, bienvenidos. ¿Verdad? Estoy muy contento de que antes de la pandemia hacíamos estas charlas en forma regular. Hace tiempo que no teníamos una de estas charlas, así que Besat Hashem sea el inicio de muchas. Los dejo desde ya invitados. Va a haber distintos charlistas en general los lunes a esta hora para que se vayan reservando. Y el objetivo es tratar de presentar una argumentación, una forma de ver las cosas que, tal como lo dice acá, si crees en la ciencia, deberías creer en Dios. Poco desafiante, digámoslo así. Entonces, déjeme explicarle un poco qué es lo que quiero decir cuando digo deberías. Lo que quiero decir es que algunas personas, las cuales yo me incluyo, me empieza a hacer ruido cuando de pronto me encuentro en una inconsistencia flagrante. ¿Ah? Es como yo veo cómo me manejo en la vida, cuáles son las cosas que yo normalmente asumo y tratar de ser consistente es un argumento que en el fondo apela a tu consistencia. Y la estructura del argumento es bastante simple, pero como todos los argumentos que son simples, en verdad, cuando uno hace doble clic, ya no es tan simple y les pido desde ya, después puedo recibir feedback al final, que me digan exactamente si fue demasiado en profundidad, Uno de los desafíos en este tipo de cosas es como hasta qué nivel llegar, ¿verdad? Entonces, ustedes son los conejillos de India, esta es la primera vez que hago esta charla, así que no sé si le hubiera achuntado al target, ¿verdad? No sé si le hubiera achuntado exactamente a la dimensión que debería tener. Es difícil saberlo. Y hacer el disclaimer, estos no son argumentos míos, son simplemente, yo hago, tómenme a mí como simplemente un trampolín, ¿verdad? Para lecturas. Esto está desarrollado a partir de filósofos clásicos que eventualmente se transformaron en argumentos que son muy modernos y que ha sido tomado por un montón de filósofos y pensadores modernos y han desarrollado esta idea. Está Edward Feser, Alexander Proust, Robert Kooning, de La Roca, Craig. Hay varios que algunos, Taylor, que yo recolecté y traté de argumentarlo y presentarlo de la forma que a mí me parece que... Porque ellos lo presentan como de una forma como más filosófica y más estricta, y yo, como dije, estoy tratando de apelar a... Escúchame, tú te comportas así en tu vida en esta área, te comportas así en esta vida, te comportas así en esta vida. Entonces, si te comportas así en diferentes áreas de tu vida, el argumento apunta de que entonces, si tú eres una persona que crees en la ciencia, y eso es una palabra amplia, ¿verdad? ¿Qué quiere decir crees en la ciencia, verdad? Lo que quiere decir es que en términos generales, no sé si tú, pero yo, cuando, por ejemplo, salió el coronavirus, en mi fuero interno, no fue una pregunta de ¿habrá o no habrá una vacuna? Más bien la pregunta era ¿cuándo iba a salir la vacuna? No sé si a ustedes les pasó una cosa parecida. Si una persona tiene ese tipo de decisiones internas, sus diálogos internos, entonces eso significa que de alguna u otra manera tiene harta confianza en la ciencia. Es como... Y después de todo, si alguien toma remedio, bueno, eso es el resultado de la ciencia, entonces no sé si es necesario argumentar más de eso. Ahora, un argumento que les voy a estar planteando, básicamente yo creo que requiere tres ingredientes necesarios. El ingrediente número 1, no sé si se alcanza a ver ahí, no se ve mucho, así que yo se lo voy a decir lo que dice. El ingrediente número 1 es que tiene que estar acorde con las leyes de la lógica. No tiene que tener contradicciones internas, tiene que ser consistente, hay distintas definiciones de lógica, pero a lo que se refiere básicamente tiene que ser coherente y consistente lógicamente hablando. Y segundo, un argumento está formado de premisas.
oportunidad vamos a desarrollarlo en 3 premisas, a pesar de que hay distintas formulaciones que pueden tener más que premisas. Y el punto es que de las premisas, si tú las conectas lógicamente las premisas, te sale una conclusión, que es la que estábamos buscando en este caso, que a partir de estas premisas una persona debería llegar a la creencia en Dios. Y un tercer elemento que es necesario es que estas premisas sean claras, evidentes, porque una persona pueden ser premisas verdaderas, pero tal vez nunca lo sepa. No sé, en el año 1805 Roger Smith, ¿verdad?, le pegó a su perro. Puede ser verdad, pero tal vez nunca lo sepas, o no hay forma de verificarlo, o no es tan intuitivo. Entonces, en la medida que el argumento tiene premisas verdaderas y el argumento tiene es intuitivo, es natural, es lo que tú crees, entonces es más convincente el argumento. Ahora, lo importante, en verdad, creo yo, es si es que las premisas son más probables o más razonables que la negación de la premisa. Y eso es un punto importante para cualquier tipo de discusión racional, que es la que estamos aspirando a tener acá. ¿Qué es lo que una persona aspira? Yo te presento premisas, te voy a argumentar por estas premisas, y una persona tiene que evaluar qué es más probable, que sea verdad o que no sea más verdad. Y si es más probable, bueno, entonces una persona debería seguir con las premisas. Eso yo creo que es la forma del argumento racional. En esta oportunidad, como dije, tendremos 3 argumentos, pero como mencioné, se puede ir complejizando y se puede ir complejizando aún más. Así que, una vez hecho esa introducción, lancémonos al argumento. Aparentemente nosotros los seres humanos somos sujetos de nuestro entorno. Y nosotros, no solamente una cosa personal, sino una cuestión como cultural, yo creo que todo el mundo, no estoy seguro en muchas partes donde venimos, no sé, en partes de África, en partes de Asia, no sé, pero en términos generales, el mundo occidental que uno se maneja, la ciencia ocupa un rol fundamental como un eje de fuentes de conocimientos importantes. Hay ciertas tendencias en las cuales yo difiero, que creen que el único tipo de conocimiento válido es el conocimiento científico. Eso se llama cientificismo, razón por la cual hice el canal Creyente Racional para presentar mi posición en contra del cientificismo, que es una posición filosófica, ¿ya?, que trata de decir que el único conocimiento cierto es el conocimiento científico. Está lleno de contradicciones esa posición filosófica. No así la ciencia, ¿verdad? Y aquí les quiero contar, para preparar esta clase, estuve surfeando en Google, que ahí está todo, así que ustedes lo pueden ir a revisar más o menos inmediatamente. Esto es, hoy día el señor Google tiene toda la respuesta. Entonces, ¿cuántos artículos científicos creemos que se publican al año? La UNESCO, en el año 2019, la UNESCO, yo tengo el dato del 2019, de 30 años atrás, Gemito, perdónamelo. Dice, entonces, la UNESCO hizo un estudio el año 2019 y había el año 2019 2.150.000 papers anuales, publicaciones científicas. Y según Rap Google, ahora las últimas fuentes se estiman que alrededor de 3 millones de publicaciones científicas son publicadas al año. Eso es brutal, ¿verdad? No digo que son todas de la misma calidad, ni mucho menos, obviamente que no, hay unos que son de más renombre, no, pero nos habla del tremendo impacto. Para producir un paper, tienes que entender lo que hay detrás de eso, ¿verdad? Se calculaban investigadores, creo que sobre los 8 millones de personas están dedicados a la investigación propiamente tal, y alrededor de eso, imagínate, millones y millones, o sea, la cuestión es una cuestión tremenda, ¿ya? Y ahora viene la siguiente pregunta. Estimado amigo, cuando hablamos de los 3 millones de papers, estamos hablando de que existe de historia, de física, de astronomía, de ingeniería, de bioquímica, de biología molecular, de físico-química, de resistencia de materiales, de arqueología, de lo que se te ocurre. O sea, todas las disciplinas
que existen en las universidades tienen papers. Entonces aquí viene una pregunta que me hice al respecto y que me tuvo como medio atónito un rato. ¿Qué tienen en común esos 3 millones de artículos? Tratemos de identificar elementos que sean relevantes sobre esos 3 millones de artículos. ¿Qué elementos son así como...? Entonces me puse a pensar en un minuto y dije, chuta, ¿qué tiene que ver los métodos científicos históricos, por ejemplo, la arqueología, con los de, no sé, un test de materiales, de desarrollo de nuevos materiales para la industria automotriz? ¿Qué tiene que ver, no sé, estudios de finanzas o de economía con biología molecular? ¿Sí? Tratan de establecer una verdad. ¿Que tratan de establecer una verdad? Interesante. ¿Te refieres al método? Porque todos esos artículos, me imagino que te refería a artículos de revistas indexadas, oficiales. Sí, peer review. Muchos artículos no. Sí, no, peer review. Que lo hicieron a la revista. No, peer review. Entonces tienen en común que pasaron por comités editoriales. Ok. Pasaron por comités editoriales, eso efectivamente es verdad. Peer review. Todos parten de un supuesto. ¿De qué? ¿Cuál es el supuesto? Buscan explicar un fenómeno. Pero este es mi palo blanco, ¿vale? ¿Para qué? Yo creo que, no sé si les parece, es esa una presunción a toda la investigación científica. ¿Verdad? Que el mundo es entendible. Es decir, hay ciertos fenómenos, ciertos hechos, ciertas cosas que pasan en el mundo, ya sea en el agua, en el clima, en la economía, en la sociología, en la psicología, en lo que tú quieras, y que a través de método científico, que el método científico, entre paréntesis, es súper amplio, las metodologías pueden cambiar radicalmente, tú aspiras a tratar de entender algo del mundo. Dicho en términos un poco más raros, el mundo es inteligible. Que lo encontré en el señor Google, que lo sabe todo, para que vean ahí, inteligible, que puede ser comprendido o entendido. ¿Les parece esto una conclusión razonable respecto de lo que implica la investigación científica y todas las publicaciones científicas? Sí. Perdón. ¿Sí? ¿Pero tú estás de acuerdo con eso, no? Absolutamente. Yo creo que eso es la base de todos esos papers. No. En términos más generales, no pensando en los papers. ¿Que el mundo es entendible? Sí. Yo creo que sí. Por lo menos si uno cree en el mundo científico, ¿verdad? Ya, lo vamos a dejar ahí. Ahora, si tú crees en esto, al margen de que, déjame decirte una cosa, lo vamos a explicar adelante, no estamos diciendo que lo vas a entender. ¿Sí? No estamos diciendo que lo vas a entender. Lo que estamos diciendo es que el mundo tiene explicación. Es decir, que la puedes o nunca conocer, porque de la misma forma, por ejemplo, yo te voy a explicar por qué no la sé. Te voy a explicar que hay ciertas cosas que yo no puedo medir porque son demasiado chicas y no voy a poder medirlas tal vez. Pero no que no existe una explicación si yo tuviera los medios. O puede ser que nunca sepamos la explicación, pero hay en nuestro procedimiento mental la expectativa que da atrás de todos los fenómenos que es lo que encontramos. Hay una explicación al margen de si la sé o no la sé. Estaba escuchando a Roger Penrose hablando de mecánica cuántica, donde Roger Penrose en una entrevista que dio dentro de este año, estaba explicando de que él estaba seguro de que la mecánica cuántica no era la última explicación porque era una caja de Pandora la cuestión. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Roger Penrose? Que es uno de los grandes científicos de la modernidad, que él tiene la expectativa de que finalmente se va a entender, ¿verdad? Y que tal vez todo el mundo va a ser explicado a través de investigación científica. ¿Ya? Yo creo que esto no es polémico, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora viene lo polémico. Yo creo que si tú crees esto, deberías creer en Dios.
así. Si crees esto, deberías creer en Dios. Buenas noches. No, eso es lo que voy a tratar de argumentar, ¿verdad? Y nuevamente, es una argumentación compleja que obviamente no es, pero es argumentativa y uno tiene que tratar de entender por qué es así. Es decir, lo que estamos diciendo es lo siguiente: todo lo que existe tiene una explicación para su existencia. Y lo que estoy planteando es, escúchame, nuevamente es de un argumento desde la consistencia de tu vida. ¿Crees en los papers? ¿Estás investigando? Si no investigas tú, los lees. Hay 3 millones de papers, a 8 millones, el mundo se mueve alrededor de esto. Se bajan en esta cosa de que las cosas tienen explicación. Explicación no significa que yo soy capaz de explicar todos los detalles. Significa de que yo, por ejemplo, tengo una forma de escribirlo. Tengo una forma de predecir ciertas cosas. Y esa sería la premisa número 1. Ahora, esta premisa no la inventé yo, en verdad viene desde muy largo, pero normalmente se le asigna a el filósofo Gottfried Wilhelm Leibniz, ¿verdad? Que también estuvo peleándose con Newton sobre quién había descubierto el cálculo, ¿verdad? Y él lo dijo así: ningún hecho puede sostenerse o ser real y ninguna proposición puede ser verdadera a menos que haya una razón suficiente para que sea así y no de otra manera. Y por lo tanto esto se llama, estimados amigos, el principio de la razón suficiente. ¿Principio de la razón suficiente? En simples, las cosas tienen explicación. ¿Por qué llueve? ¿Por qué los átomos no sé cuánto? Papá, ¿por qué hace calor? ¿Por qué el sol? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ya? Y ahora, a pesar de que es una frase que yo creo que es bastante intuitiva y autoexplicativa, vamos a dedicarle un tiempo a revolver el tema para pensar cómo sabemos que es verdad este principio, que todo tiene una explicación. Entonces, la primera cosa que me gustaría plantearles es lo siguiente. Número 1, como ya dijimos, es intuitivo. Así vivimos nuestra vida. O sea, no es como que tú vas a llegar a tu casa y de repente vas a encontrar unos anteojos que no reconozcas y decir, ¡ups! No, va a decir, de alguna forma pensó ahí, se le quedó a tu amigo. Todo lo que tú reacciones. Por eso es que a eso estoy apelando. Toda forma como tú te relacionas. Vas a llegar a tu casa, vas a encontrar escrito en el refrigerador, alguien estuvo aquí, vas a pensar sobre una explicación de cómo llegó eso ahí, ¿verdad? ¿Fue tu hijo? ¿Fue una persona? ¿Alguien que te dijo una broma? Todo lo que hacemos. La forma como lo presenta, lo grafica Richard Taylor, es lo siguiente. Dice, imagínate que estáis caminando en el bosque y de repente te encontráis con una esfera como eso. Entonces está tu amigo y te dice, importa, ¿cómo llegó ahí? No sé, ¿llegó? No, ¿verdad? No pasaría una cosa así. Tú ves esa cosa, inmediatamente empezaría a ver cómo es que llegó ahí, son los extraterrestres, es una broma, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, toda nuestra experiencia cotidiana, como dije, desde la experiencia científica, de las explicaciones, de la tele, todo estamos buscando las explicaciones. Segundo punto. Como dije yo, por experiencia. ¿Qué quiere decir por experiencia? Número 1, buscamos explicaciones y las encontramos. O, si no las encontramos, suponemos que las encontraremos. ¿Cuándo van a encontrar la vacuna? Esa es la pregunta. O damos explicaciones de por qué no las tenemos. Mira, en verdad, el asesino ocultó muy bien las huellas dactilares y tenía una muy buena cuestión y sabemos que lo mató, pero no podemos encontrar la razón porque borraron las huellas. Entonces, damos explicaciones de por qué no lo podemos saber. O suponemos que las explicaciones, que existen las explicaciones, y eso es lo que hemos mencionado, aunque nunca las sepas. Eventualmente supones que están en ese. Eso es el segundo punto. Estos son más de carácter intuitivo.
Tercero, vamos ahora por el revés. Pensemos, ¿qué es lo que pasaría si fuera falso? Que las cosas no tienen explicación, que existen hechos brutos. Eso es el concepto que se llama brute facts. Fíjate que hay brute facts. Es como que está caminando, ¿y qué es lo que debería esperar? Bueno, si las cosas pasan sin ninguna razón, porque eso es lo que está diciendo, dijo Leibniz, todas las cosas requieren una razón suficiente. Entonces, de repente, imagínate que no hay por razón, entonces por ninguna razón, de repente podría pasar la cosa más extraña, ¿verdad? Entonces, eso es lo que no demuestra el mundo. El mundo nos muestra que nosotros vamos andando y nos están saltando mientras vamos caminando por la calle, nos aparecen rayos de luces, nos aparecen cosas. La experiencia del mundo es que todas las cosas siguen un cierto orden. Pero si el principio de la razón suficiente no fuera verdad, entonces, ¿qué es lo que estaríamos? Estaríamos esperando que el mundo se comportaría en forma muy extraña, ¿verdad? Las cosas pasan sin razón nomás. Cuarto, esta es una explicación que trae Proust y Kunz sobre lo siguiente. Dice, pero la cosa es más radical. No es solamente las primeras tres que tienen que ver con nuestra experiencia cotidiana, que yo creo que es sumamente poderosa, ¿verdad? Por eso es lo que dije al principio, los argumentos tienen que ser claros y sensibles, pero también las implicancias de no creer este principio son radicales. Por ejemplo, nuestra percepción. Porque si el principio de la razón suficiente, es decir, que la cosa tiene explicación, fuera falso, es decir, pueden pasar cosas sin explicación. Entonces dice, hagamos un análisis de qué es lo que pasaría con nuestras percepciones. Mira lo que voy a hacer yo ahora. ¿Por qué hice eso? Porque percibí que hay un objeto que rebotaron los fotones y amé todo el cuento, ¿verdad? Que llegó para acá, ¿verdad? Y en ese momento hubo una relación entre mi percepción del mundo y el mundo. No estoy diciendo que esto implica que nuestra percepción del mundo es perfecta, etc., pero hay una correlación muy importante, las cuales la mayoría de la gente que yo conozco, que es sana y que no está en el hospital psiquiátrica, relativamente puede confiar en sus percepciones. Pero si tú negaras el principio de la razón suficiente, significa que podrían ocurrir cosas en tu cerebro sin explicación. Como, así como voy caminando y de repente siento que estoy en Turquía y de repente mi brazo es verde, rojo, verde, como una alucinación. Es decir, no hay ninguna, porque las cosas simplemente pasarían. Entonces, si una persona niega, explica estos filósofos, que si una persona niega el principio de la razón suficiente, entonces, ¿qué es lo que le va a pasar? Le pasaría lo siguiente, sería como Don Quijote de la Mancha, de repente mira y ve ahí a un tremendo, va a pelear la guerra, no sé cuántito, y de repente en verdad lo que resultaba ser es que era un molino. O sea, habría un desconecto total. Es decir, si una persona niega que todas las cosas tienen explicación, no podrías confiar en tus percepciones, porque tal vez todo lo que estás viendo no tiene nada que ver con lo que hay allá afuera. Y por lo tanto, no aceptar el principio de la razón suficiente negaría entonces justamente la percepción. Es decir, argumentan ellos, que caerías en un escepticismo radical. En este caso, por ejemplo, el principio de la razón suficiente considera que toda causa tiene otra causa, que a su vez esa causa tiene otra causa. Vamos a llegar a ese tema. No, justamente vamos a distinguir razón de causa. Pero para allá vamos. Tranquilo, Mike. Entonces lo que está diciendo es, date cuenta de lo que pasaría en tus procesos mentales si tú no creyeras este principio. Las cosas pueden ser así nomás. Entonces, ahí ya llevamos 4 razones. Quinta razón, que la explica Edward Feser y que es aún más poderosa. ¿Qué pasaría si tú negaras el principio de la razón suficiente? ¿Qué estamos haciendo ahora? Ustedes, yo me siento en el tribunal.
me están juzgando. Y yo estoy diciendo frases acá, ¿y qué está pasando en su cabeza? Tu cabeza, tú escuchas una idea, y existe una cosa que se llama causación, mental causation, así que lo leo en inglés. ¿Ya? Se llaman, ¿cómo estás pensando tú? ¿Verdad? Te doy un argumento, ¿y qué es lo que haces tú? Dice, ¿está conectado con esto o no está conectado con esto? Estás racionalizándolo. Estás pensando, lo estás analizando, ¿verdad? Y de repente uno cree, y cuando yo te digo, ¿y por qué tú crees en eso? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué palabra me vas a decir? Porque vas a dar un argumento, ¿verdad? Es decir, que si tú negaras que todas las cosas tienen alguna explicación, entonces no solamente quería llegar a un escepticismo radical respecto a tus percepciones, no deberías ni tener opinión. Y no conozco personas, esas sí que no conozco. Personas que no tienen opinión, esas no he conocido todavía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando tú estás en tu cabeza, estás dándote una razón y vas a decir que esto es más probable, que es más razonable, que esto se justifica, que esto es más así, que esto es más así. Es decir, tiene un proceso de causas, de razones mentales. Pero si las razones mentales pudieran ser al azar o podrían ocurrir así en forma porque sí, entonces, bueno, podría ser que te entró un pensamiento porque sí. Y el siguiente pensamiento que te entró en la cabeza es porque sí también. Y el siguiente que te entró es porque sí. Así es como me siento a veces igual, ¿eh? Ya no. Entonces argumentan ellos, y me parece súper poderoso en verdad, que si una persona dijera que hay cosas que no tienen explicación, entonces todo el proceso mental se rompería. Y tu escepticismo radical te debería llevar al mutismo. Entonces, según esta línea de argumentación, por eso digo, mira, si una persona, lo razonable, yo hablo, tengo ideas, pienso, estoy seguro de mi idea y pienso, y a veces cuando no sé, porque no tengo suficiente, así estamos todos. En este minuto los que están acá están haciendo eso en su cabeza. Ok. Ellos dicen entonces, se socava toda posibilidad de pensamiento racional. Toda. Porque, ¿cómo se dice? Todas las probabilidades, hablan de las probabilidades. Todo el tema de las probabilidades se iría al tacho de la basura. Porque cuando uno habla de probabilidades, lo hace con respecto a un mundo objetivo allá afuera, ¿verdad? Entonces tú dices, no sé con qué certeza va a pasar esto, aquí tiré una probabilidad, pero para eso tienen una probabilidad allá afuera. Pero si las cosas pueden ser así como sin nada, ¡pum!, aparecer, no podría ni decir que este pensamiento es poco probable. Se rompería eso. Y por lo tanto, hay más argumentos, pero me pareció que era suficiente para hoy. Y finalmente, como dije al principio, y la ciencia lo presupone. Nadie se siente ahí frente a un fenómeno, un hecho, un evento, pensando de que no existe una explicación. 3 millones de papers creo que lo avalan. Al año. Perdón, pero para Sí. saber para dónde vamos. Al final, Es que no quiero. Estoy haciendo trampa. Eso fue parte de mis debates privados, internos. Entonces, ¿por qué no quería? Porque cuando uno empieza a ver las consecuencias de esto, ahí ya van a haber varios que no van a querer. Por eso. Pero ahora ya lo dije ya, así que ya. Esto es simplemente lo que estoy aspirando. Una vez que uno acepta esto, mira, la frase, por eso dije, es como largo, pero la frase es simple. Nosotros creemos que el mundo es inteligible. Nosotros pensamos basado en que hay razones para las cosas. Y que todo tiene una causa. eso está bien, digamos, y parece que hay una muy buena argumentación, pero la diferencia, o tal vez lo que en definitiva yo creo que hay que tratar de abordar, Sí. para saber a dónde vamos, es que esa explicación puede ser muy distinta dependiendo, digamos, de quién la plantee. Entonces tiene que haber cierta 100%. consistencia, digamos. Pero no voy a entrar en eso.
Voy a entrar solamente el mero hecho de que hay una razón suficiente, como lo dijo Leibniz. Las cosas requieren de una razón suficiente. Y vamos a entrar a hablar un poquito tal vez sobre la diferencia entre eso y causa, porque es importante la diferencia. Entonces, pucha, me quedaron muy chico para el porte, la próxima vez tengo que comprar uno más grande. La primera, entonces, de las premisas es razón suficiente, el PSR, y tenemos 6 argumentos, al menos, digo, hay mucho más, de por qué que es razonable esta premisa y una premisa verdadera. Importante. ¿Qué es lo que estamos? Ahora voy a empezar a decir cuál es la implicancia. El PRS, es decir, el principio de razón suficiente. ¿Qué es lo que viene a excluir? ¿Por qué he hecho tanto bombo y platillo? Ahora empiezo a dar el argumento. Viene a excluir la posibilidad de que existan hechos brutos. Eso es. No existen hechos brutos. Vamos a la segunda premisa. ¿Qué quiere decir con Brute facts. ¿Por qué? Porque sí, porque es. ¿Ah? Requiere una explicación. ¿Me voy a decir? ¿Por qué? No es como no es lo que hacen los papás con su hijo. Oye, papá, ¿puedo ir a...? No, ¿por qué? Porque sí. Ya, eso venimos a excluir. Todo requiere una explicación. Segunda premisa. Espero que esta no sea polémica. El universo existe. ¿Alguien quiere discutir esto? Ahora, podemos discutir cómo existe, incluso si tú eres un idealista filosófico, incluso si tú eres solipsista. ¿Sabes lo que es solipsismo? Mejor ni saber. ¿Ya? ¿Ya? Algo hay, o esa ilusión también es algo, ¿me entendés? O sea, el universo existe. ¿Ya? Y ahí damos un aplauso, Baruch Hashem, esa fue bastante más fácil, pasamos a la premisa número 2, el universo existe, Baruch Hashem. Ni siquiera estoy definiendo lo que es universo. Vamos a dar todas las posibilidades de explicaciones del universo que se te ocurran. Dime. ¿Vas a conectar las premisas? Porque es bastante obvia, digamos. ¿Por qué Sí, las voy a conectar. Son solo 3 premisas. Vas a sorprenderte. Eso es lo que a mí me sorprendió cuando leí esta cosa y dije, oh, ¿ya? Son solo 3 premisas. ¿Las cosas tienen explicación? Sí. ¿El universo existe? Sí. ¿Cree en Dios? Allá vamos. Esa segunda premisa implica que el universo existe como algo separado, en el fondo, al creador. ¿Pero yo he hablado del creador acá? Pero anticipo. No, yo solamente estoy partiendo desde abajo acá. Estoy partiendo de... Eso. ¿Ya? Y ahora vamos a la siguiente parte del argumento. Y acá es donde yo, por lo menos hasta que me encontré con estos pensamientos, en verdad nunca no había manejado esos términos, ¿verdad? Y hace una distinción súper importante que esto es como que ¡pink! Cambia como la perspectiva de las cosas. Y es que existe, el mismo Leibniz habla, lo desarrolla, existen, divide la palabra, no sé si la palabra precisa es existencias, las cosas, los hechos, eso, ¿ya? Hay 2 modos, no 3, en que las cosas pueden existir. 2, no 3, porque el primero eliminó uno. No existen los hechos brutos. Brutos. ¿Qué es lo que existen? Existen o las existencias necesarias o las existencias contingentes. No sé si alguno de ustedes había manejado esos términos normalmente, ¿verdad? Hecho existencias necesarias versus existencias contingentes. Entonces vamos a hablar un poco qué es lo que significa esto y vamos a entender lo que esto va a generar en nuestro cerebro. Una cosa contingente, una existencia contingente, algo contingente,
y aquí esto se conecta con el tema de causas, es algo que depende de causas externas. Dígase, la silla dependió de causas externas que actúan actualmente, eso sí, ¿verdad? Las montañas, yo dependo de un montón de causas ahora, ¿verdad? La fuerza de la gravedad, si es que existe, qué sé yo, etcétera. Y si mi mamá, mi papá, ¿verdad? Un montón de cosas que no estoy, un montón de causas, que eso es algo contingente. Otra forma de verlo, para aquellos que quieren estudiar el tema, hay una cuestión que es tremenda, que es terrible, que se llama lógica modal. Lógica modal habla sobre, no es de la moda, sino habla del modo. Y el modo es sobre si algo es necesario o posible, que puede ser y no ser. Contingente, como la contingencia nacional. En el fondo, ¿qué es lo que quiere decir? Que algo puede ser o no ser. ¿Podría estar acá o no podría estar acá? ¿Podría estar allá o podría estar acá? Eso sería una existencia contingente. Una cosa es contingente si es que depende entonces de causa externa, lo que quiere decir que no existirá a menos que existan esas causas externas. That's it. Lo que no estamos acostumbrados a pensar es existencias necesarias. Es una existencia necesaria. Una cosa es necesaria si es que hay algo en su propia naturaleza que implica que no puede existir. Que no puede no existir, casi la embarro. No, perdón, por algo lo escribí ahí. Ya dice, una cosa es necesaria si es que hay algo en su propia naturaleza que implica que no puede no existir. Que tiene que existir. Que es autoexplicativo. Entonces, un ejemplo de esto que es difícil, los objetos abstractos. Los objetos abstractos, por ejemplo, que es una existencia necesaria y autoexplicativa. 2 más 2 igual 4. El número 3 es autoexplicativo, ¿no? Ahora, ¿por qué el 3 es 3? Eso no es una cosa. Ah, muy bien. Estoy tratando de dar el sentido de lo que algo sería como necesario o autoexplicativo. Sobre si esas cosas, los objetos abstractos, son existencia o no son existencia, existe una discusión filosófica. Los platonistas dirían que sí existen. La gran mayoría del mundo dice que no existen, que existen solamente dentro de nuestra mente. Y si existen, un segundito, como objetos abstractos no tienen propiedades causales, no causan cosas. ¿Ya? Me encantaría que causaran. Yo podría sumar en mi Excel 20 millones de pesos más 20 millones de pesos igual 40 millones de pesos y en el banco 40 millones de pesos. Sería espectacular. ¿Ah? ¿Sí? ¿Qué cosa? Todo, que no entiendo lo que quieres decir. Está bien, pero es que eso, acuérdate, estamos partiendo de abajo para arriba. Es una argumentación sin pedir cosas nada. A ver, dice, cuando yo digo otra forma que lo dicen, es una tautología. Pedro es Pedro. Es autoexplicativo, ¿verdad? A diferencia de la mesa, que requiere explicación de cómo llegó esta mesa acá, de por qué se sostiene la mesa, por qué es del color que es, de por qué es el material que es, etc. Cuando yo digo, el Pedro es Pedro, ¿requiere una explicación eso? No, es. Estoy dando una explicación, no creo yo, muy bien tú distinguiste entre lo que sería una sustancia que es un sujeto o un sustrato de propiedades versus un objeto abstracto. El objeto abstracto nos ayuda para distinguir que existe esta característica de autoexplicativo. Que de hecho, si uno escucha la theory of everything y toda esta cosa que están buscando los científicos, tratan de buscar llegar a una teoría donde se explicara por sí mismo. ¿Verdad? Como que, obvio. Y así
y no tenéis que explicarlo, que llegara a ser autocontenido, ¿verdad? Pero esas ideas igual dependen de una causa externa, que es un ser que las piensa. Entonces tú estás entrando justamente en la razón por la cual yo también comparto contigo, y yo creo que los objetos abstractos no existen fuera de las mentes. Pero no existen fuera de las mentes, pero te digo que es una discusión entre los filósofos sobre si es que existen, y los matemáticos tienen diferencias de actitud respecto a eso. Yo comparto contigo 100%. Yo creo que esas entidades tienen la característica para todos nosotros clara de que son como autoexplicativas, pero que no existen fuera de las mentes. Pero hay otros platónicos que piensan que las figuras, estas cosas existen. Sea como sea, no nos sirven porque no tienen las entidades abstractas capacidades causales, que es lo que nos interesa a nosotros, porque no va a causar el 3 que haya 3 sillas acá. Es describe que hay 3 sillas, un concepto abstracto separado, pero no causa que haya 3 sillas. Entonces, el punto importante de esto es que no depende de nada exterior a sí mismo para existir. That's the point. ¿Ya? ¿Las explicaciones necesarias pueden dar origen a una explicación contingente? Claro. Por ejemplo, no sé, estoy pensando en la secuencia de Fibonacci. En el fondo, la secuencia de Fibonacci, en el fondo, lo que dice es que la suma de 2 números anteriores está en el siguiente. ¿Ya? Y eso puede dar origen, por ejemplo, no sé, al... Sí, pero estáis hablándome de objetos abstractos de nuevo. Entonces no estamos hablando de objetos abstractos. Pero puede dar origen como un patrón que se vea en la naturaleza. Entonces eso es lo que estamos tratando de llegar, po. ¿Ya? Entonces, ahora viene el siguiente punto. Una vez hemos dicho esto, ahora pensemos lo siguiente. El universo es contingente. ¿Estamos de acuerdo? Definamos universo como lo que contiene todo lo que está dentro. No sé si tiene borde, no sé cómo. No, el punto, me refiero es la descripción de todo, de los planetas, de la regla, de la masa, del tiempo, del espacio, todo eso. ¿Ya? Ahora es contingente porque fácilmente creo que es muy contraintuitivo, y eso es parte de lo que estamos haciendo, es muy contraintuitivo decirme que Venus tenía que existir, sobre todo con las formas como describimos hoy día, cómo llegaron las cosas a través del Big Bang, etcétera, que las cosas fueron y explotaron y se volvieron a juntar y que hubo cuestión, y sobre todo si hay cosas que son al azar y qué sé yo, etcétera. Es muy difícil que alguien me diga que el universo es así y no podría ser de otra forma. Entonces, ahora el universo, podemos decir, es contingente. Y ahora vamos a ponerlo todo junto y llegamos al Cholent. Quedó listo. ¿Ya? Ahí tiene que elegir si ya les convenció o no. Número 1, todo lo que existe tiene una explicación para su existencia. Lo vamos a modificar por todo lo que existe contingentemente tiene una explicación para su existencia. Cuando digo explicación, una explicación que está afuera, ¿verdad? Vamos. Porque cuando decís que tú definiste contingente como aquello que requiere una causa, otra palabra, externa. Aquí estoy diciendo, todo lo que existe contingentemente, o sea, con causa externa, tiene una explicación. O sea, estáis diciendo... O una explicación externa, una razón externa. Lo que pasa, dame un poquito y vamos a llegar al tema, eso voy a mostrar la diferencia entre explicación y causa. ¿Ya? Pero para el argumento va a ser, creo que es irrelevante. Después a veces se generan discusiones y dudas, y eso yo creo que debe ser una distinción importante respecto a que tiene que ver con la regresión infinita. ¿Ya? Entonces, todo lo que existe contingentemente tiene una explicación para su existencia. Porque cuando es necesariamente, no requiere una explicación fuera de sí mismo. 2, el universo, que contiene todo, contiene todo, existe contingentemente, ¿correcto? Entonces, el universo tiene que tener una explicación necesaria.
Porque tiene que haber una explicación para el universo, pero tiene que ser, míralo cómo tiene que ser la explicación para el universo. Tiene que estar fuera del tiempo, tiene que estar fuera del espacio, tiene que ser inmaterial, tiene que ser sobrenatural y con voluntad, en lo que llamamos en el sentido filosófico, no humano, personal. Personal quiere decir que, por lo menos, a pesar de que hay distintas teorías, pero la más aceptada hoy día del mundo es que el mundo tiene un inicio, ¿verdad? Hace 13.8 billones de años, entonces, por lo tanto, tiene un inicio. Si tiene un inicio significa que esta razón, que a diferencia de eso no cumple ni una de esas cosas, cumple con todas esas características. Y en chileno, yo me atrevo a llamarlo Dios. ¿Cómo llegaste a esas 5? Ahí me perdí. ¿A cuáles 5? Sí, porque mira, el universo es el tiempo, por lo que entendemos nosotros, está en el universo, no fuera del universo. Partió el tiempo con el universo, ¿verdad? Entonces, si hay algo que tiene que explicar el universo, tiene que haber estado fuera del tiempo. Si el universo es el inicio del espacio, entonces la explicación del universo tiene que haber estado fuera del espacio. Si el universo es el inicio de la materia, tiene que estar en la materia. Si el universo partió en un momento finito, tiene que expresar voluntad. Y sobrenatural es que está fuera de las leyes de la naturaleza, porque las leyes de la naturaleza aparentemente las creo ahí. Dime. Como fuera de las leyes naturales. Claro. Las leyes hubieran empezado ahí, pero las leyes no empezaron ahí, las leyes venían de atrás. Decir que las leyes... ¿tú quieres decir que hay algo anterior que es eterno? A ver, yo te pregunto, ¿las leyes de la naturaleza son contingentes? Son contingentes, ¿verdad? Porque nosotros podemos imaginar, y de hecho se especula mucho, que podría ser de otras formas. ¿Verdad? El que tiene una constante, las constantes, por ejemplo, cosmológica, es una constante observada. No hay nada que nos fuerza a tener una constante cosmológica como la vemos. Y por lo tanto, eso es, yo creo que es la definición de algo contingente. Pero todo eso partiendo de que el universo tuvo un punto de partida. Pero puede ser que el universo está infinito. Muy bien. Vamos a llegar a si el universo es infinito. Cosa de que yo creo que Vilenkin y Guth dicen que para el pasado no puede ser infinito, para el futuro sí. No conozco teorías que digan que sea para el pasado infinito y creo que sean las más aceptables, pero el argumento no le importa. Vamos a ver por qué. Si estamos hablando de que el universo es infinito, entonces estamos hablando del tiempo. Si fuera eterno. No, es que lo que pasa es lo siguiente. Yo traje esta presentación de acuerdo a lo que yo creo que es nuestro entendimiento basal sobre el universo, que el universo tuvo un inicio. Ahora, hay una pregunta. ¿Puede ser que el universo sea... Vamos a la otra teoría. Vamos a solucionar 2 temas ahora, que venía preparado. ¿Ya? Déjeme encontrar la formulación que me pareció más técnica, que va a solucionar estos problemas, que la trajo Proust, pero un poco más abstracta. Dice número 1. Todo hecho contingente tiene una explicación. Existe un hecho contingente que incluya todos los otros hechos contingentes, ¿ya? Que engloba todo, contingente. En este caso nosotros estamos llamando el universo en cualquiera de sus definiciones, multiverso, eterno, qué sé yo, etcétera. Pero serían contingentes porque incluso las leyes de la naturaleza serían contingentes en cualquiera de los escenarios. Este hecho también tiene que tener una explicación, pero es el que incluye todos los hechos contingentes. Por lo tanto, la explicación de E tiene que ser un ser necesario, porque si él incluye a todos los hechos contingentes, maximalmente hablando, y él que requiere una explicación, entonces él tendría que ser necesario. Y este ser necesario es Dios, porque cumpliría con las condiciones que te dije anteriormente en términos basales, o por lo menos las que la mayoría de nosotros entendemos entender como Dios. ¿Ya? Déjame ahora hablar del par de cosas que me mencionaron. Número 1. Razón, explicación,
razón suficiente, ¿verdad? ¿Cómo se relaciona con la causa? Porque hay una relación que se nos mezcla. En nuestra cabeza nosotros estamos normalmente acostumbrados a hablar sobre causas, ¿verdad? Lo que vamos a decir es que las causas es un subconjunto de la explicación. Es decir, número uno, a diferencia de una explicación, una causa tiene que ser distinta de su efecto. Nada se puede autocausar. Si no estaba antes, o se causó. No, las causas por definición son transitivas, ocurre sobre otro. Y por lo tanto, si el argumento estuviera basado en que tiene que encontrarse un inicio, entonces efectivamente tendríamos que argumentar acá si efectivamente existe un inicio o no existe un inicio, si existe, ahí entrar en una discusión que es bien complicada sobre los infinitos si son potenciales o existen actual infinites, y que también hay una discusión sobre ese tipo de temas, pero este argumento obvia esos problemas. Este argumento dice, no, una razón puede explicar un efecto, o como hemos dicho, puede ser autoexplicativa, necesaria. Toda causa es una explicación. No toda explicación es una causa. Un segundito. Todas las causas son razones. ¿En qué sentido? En el sentido de que hacen a sus efectos inteligibles. ¿Qué quiere decir eso? Mira, yo agarro ¿por qué está el clavo metido ahí? Porque le pegaron con un martillo. El martillo fue la causa, el golpe con el martillo fue la causa que se metiera el clavo. Eso en tu cabeza funciona como una razón, ¿o no? La causa es la razón. Pero no todas las razones son causas. 2 más 2 = 4. Por lo tanto, lo que estamos diciendo no es que hay una causa, sino que tiene que haber una explicación o razón suficiente. Y vamos ahora al tema de la regresión infinita, que son las dos cosas que alcancé a preempt. Las otras preguntas las tendré que preparar tal vez para la próxima vez, ¿ya? Y es lo siguiente. Tal vez todo es contingente, que es un poco el argumento que me está diciendo, porque tal vez hay algo que te antecede, que son las leyes de la naturaleza, y que lo vamos a organizar como de la siguiente forma. Existe una causa contingente, que es la causa contingente, que es la causa contingente. Es decir, que digamos que el universo explotó y abrió y explotó y abrió, etc. O digamos que hay multiversos, infinitos universos, etc., que son causas infinitas. Pero hay un problema. Sea como sea todos esos infinitos son contingentes. Es decir, que todavía, según el principio de la razón suficiente, que tuvimos de acuerdo que parece que es verdad y que hay suficientes razones, todo requiere una explicación porque si no, no hables. ¿No? Entonces, lo que tenemos acá es que una serie infinita de cosas contingentes también requiere una explicación. Puesto de otra forma, es como si tú te encuentras con un infinito de personas, uno rojo, uno verde, uno azul, un orden especial de lo mismo, es contingente, también requiere una explicación por qué ese orden y no otro. Esta es la famosa pregunta, en el fondo, esto está conteniendo lo que dijo Leibniz, que fue su pregunta, es ¿por qué existe algo en vez de nada? Y cuando yo escuchaba esa frase era como media poética, pero era como la entendí. Lo que está diciendo es, ante todo estado contingente, se requiere una explicación. Y esa explicación debe ser una explicación necesaria, como la última formulación de Proust. Pero porque el mundo no puede estar hecho todo de contingencia, no logro ver el Correcto, porque... entre lo contingente y lo necesario. Correcto. Entonces, cuando hacemos una regresión infinita... La regresión infinita de que habla un poco eludible. me refiero a
a que algo en verdad es causado por otra cosa, pero la cosa anterior podría ser así o podría ser de otra forma, ¿verdad? Entonces eso requiere una explicación. Que podría ser así o podría ser de otra forma. Entonces requiere una explicación. Podría ser así, y tú me podrías decir, el universo es así forever, ¿verdad? Entonces, esa serie completa también requiere una explicación. Y eso es la forma como lo puso entonces acá Proust, que me pareció que por eso es más precisa. Y dijo, existe un hecho contingente que incluya todos los otros hechos contingentes. Y si incluye todos los hechos contingentes, entonces tiene que ser que el que estará era ¿qué? Necesario. Y ese ser necesario sería, en resumen, y después dejo espacio para... ¿De qué cosa, perdón? Porque lo que pasa es que ahí tiene un buen punto, pero tendríamos que extendernos. Las leyes son objetos abstractos que no tienen capacidades causales. Solamente operan una vez que ya existen los objetos. Tú describes cómo operan los quarks una vez que ya están los quarks. Pero si no estuvieran los quarks, no habría leyes de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza son a posteriori. Ahora quieren tratar de explicarlo como un hecho bruto. Por eso yo sabía que lo había que explicar al principio. ¿Qué es lo que van a decir? Las leyes de la naturaleza existen. ¿Por qué? Porque sí. Y nosotros ya dijimos al principio de que eso queda descartado como una posibilidad razonable o plausible. ¿Sí? No escuché, perdón. ¿Qué cosa? Sí, correcto. Claro, porque eso presupondría algo, es lo que se llama el problema del taxi. ¿Conoce el problema del taxi? El problema del taxi es lo siguiente. Tú agarras un taxi y lo usas, y después, cuando ya no te sirve, lo mandas para la casa. Y yo creo que eso es poco plausible. Es decir, que ¿qué? Vamos a decir que todo tiene una explicación. Pero después llego y toda la explicación científica se basa en descubrir causas y explicaciones. Y de repente tengo un objeto bruto porque es contingente, porque podría ser así o podría ser así, y yo digo, ese es. Y ahora me entendís por qué no lo quería decir hasta el final. Porque una vez que uno plantea eso, ahí se paran las defensas. Creo yo. Entonces, muy buen punto. Aunque no lo creas, todavía tenía preparada esa slide. Pero esa sí que es la última. Pregunta entonces. ¿Creen, crió a Dios? Voy a hacer un video en mi canal Creyente Racional, yo creo, de este tema. Pero voy a tener que expandirlo más porque no alcancé mucho más que esto. Perdón, para la próxima. Dice, si todo lo que existe tiene una explicación, y Dios existe, entonces Dios necesita una explicación. Eso es porque estás pensando en causas. Pero lo que estamos diciendo, una explicación no es lo mismo que una causa. Lo que hemos estado desarrollando por el principio de razón suficiente es que Dios, es decir, es necesario, es autoexplicativo porque es la palabra. Cambia la palabra, pon la palabra que tú quieres. Blijbla. Blijbla es la definición de lo que explica el hecho contingente máximo y es necesario. Y lo que sabemos de ese antes necesario que es por sobre es que es necesario y que cumpliría con todas las condiciones de producir las cosas contingentes. Por lo tanto, el tiempo es contingente, por lo tanto, explica el tiempo. El espacio es contingente, por lo tanto, explica el espacio. Y es autoexplicativo, no autocausado. Porque autocausado es un oxímoron. Si no se puede causar a sí mismo, tiene que ser, y eso es lo que no nos entra en la cabeza, una existencia necesaria. Significa que no puede partir. Porque si parte, entonces era contingente. Unicidad. Eso es más difícil de argumentar, pero se puede. Se puede,
pero es más largo y como que creo que era suficiente. Ah, ya tocata. Entonces ahí digamos que el universo no es contingente, porque el universo fue creado. Ya, es que la definición de algo creado es contingente. Po. Porque ¿qué es contingente? Contingente lo estamos explicando como algo que podría ser así o podría ser así. ¿A ti se te ocurre una forma como el mundo podría ser distinto? Sí, ¿verdad? Entonces es contingente. Al margen fue creado, justamente, estamos diciendo, lo que pasa es que cuando muchas veces dijimos, la causa y la explicación se juntan, pero hay una diferencia esencial entre una existencia necesaria versus una causa, que una causa no puede autocausarse, que ahí es donde uno surge la pregunta de Dios. ¿Quieren que Dios se autocausó? No, es una existencia necesaria por toda esta derivación. Y lo siguiente, como te digo, ¿creía en ciencia? Sí. ¿Crees que la conciencia tiene explicación? Sí. Vive consciente con eso, consistente con eso, ¿eh? Mira, lo vamos a dejar hasta acá y podemos seguir conversando, porque ya tengo aquí mis debatientes, ya los veo. Buenas noches. Ya. Adelante.